Nunca creí en las historias de carretera, hasta que manejé por la Ruta 17, en dirección a Santa Elena. Era una noche sin luna, húmeda y fría. Había salido tarde del trabajo y tomé el camino largo para evitar el tráfico. La radio no tenía señal y el GPS se había quedado sin conexión desde hacía kilómetros. Solo yo, el motor y la oscuridad infinita. Había escuchado rumores sobre esa carretera, que a la altura del kilómetro 313, los conductores veían cosas, luces sin fuente, sombras cruzando el camino, o una mujer que pedía ayuda al borde de la curva. Siempre pensé que eran cuentos para mantener despiertos a los choferes de tráiler, pero esa noche descubrí que algo en ese tramo no pertenece a este mundo. Eran las 2:43 a.m. El reloj del tablero titilaba por algún fallo eléctrico. La niebla era tan espesa que apenas veía a 3 metros adelante. Reducí la velocidad, pero el silencio era abrumador, hasta que el motor comenzó a fallar. No ahora. El auto se detuvo justo frente a un cartel oxidado que apenas se leía. Kilómetro 313. El aire dentro del coche se volvió helado, y entonces la vi, una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y negro cayendo sobre el rostro. Estaba parada a un lado del camino, con la cabeza agachada y una mano levantada como pidiendo auxilio. Mi primer impulso fue ayudarla. Bajé el vidrio unos centímetros y grité, «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» No respondió, solo inclinó la cabeza hacia un lado, lentamente. Luego levantó el rostro y vi que no tenía ojos, solo 2 cavidades oscuras vacías y una sonrisa que no era humana. Intenté encender el coche pero no reaccionaba. Fue entonces cuando la radio, que llevaba muerta horas, encendió sola. Un susurro salió de los altavoces. Era una voz femenina suave, lejana. «No la mires. Sigue conduciendo». Mi corazón se aceleró. Miré por el parabrisas. La mujer ya no estaba donde antes. Ahora estaba más cerca, frente al auto, con la cabeza inclinada, observándome. El silbido del viento se mezclaba con un zumbido agudo, como si la estática de la radio llenara todo el aire. Tragué saliva. Giré la llave con desesperación. El motor rugió y sin pensarlo aceleré. Pero cuando pasé junto a ella, escuché claramente su voz dentro del auto justo detrás de mí. «Gracias por llevarme». Volteé instintivamente al asiento trasero. Nada, solo mi abrigo. O eso pensé. Por el espejo retrovisor noté una silueta, una figura sentada en el asiento de atrás, completamente inmóvil. Pude ver el reflejo de su rostro por un segundo. Era ella. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Y en el parabrisas empañado, una frase comenzó a dibujarse desde adentro. «No mire atrás». Frené de golpe. Salí del auto gritando, respirando con dificultad. La niebla me rodeó por completo. La carretera estaba vacía, pero podía escuchar pasos detrás de mí, descalzos, lentos, acercándose. Volví a entrar al coche y cerré las puertas con el seguro. El motor volvió a encender, solo que el tablero mostraba algo imposible. El velocímetro marcaba 0 km/h, pero el contador digital mostraba 03.13. El reloj había cambiado. Y en la radio otra voz masculina susurró, «Ya estás en su curva». Conduje a toda velocidad. Las luces de la carretera se repetían una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. Pasé 3 veces por el mismo cartel oxidado. Kilómetro 1313, cada vez más corroído, cada vez más cerca de algo que no podía ver. En la 4ª vuelta el aire olía a quemado, y en la distancia vi otro vehículo, un sedán volcado, con las luces aún encendidas. Me detuve. La puerta del conductor estaba abierta. Dentro, un cuerpo. El mío, mismo reloj. Misma chaqueta. Mismo rostro congelado en una expresión de horror. Retrocedí gritando, y entonces escuché detrás de mí el mismo susurro, en mi propio tono de voz. «Te advertí que no miraras atrás». El suelo comenzó a temblar. La carretera se onduló como si respirara. Las luces de mi coche se apagaron, y antes de que todo se volviera negro, vi a la mujer de blanco, sentada en el asiento del conductor. Unos días después, la policía encontró un vehículo abandonado en el kilómetro 313, el motor aún caliente, ningún rastro del conductor, solo el parabrisas empañado con una frase escrita desde adentro, «No mire atrás». A veces, cuando manejo de noche por esa zona, la radio se enciende sola, y entre la estática,
Una voz femenina repite una y otra vez: gracias por llevarme. Dicen que esa carretera nunca termina, que cada vez que un conductor desaparece, alguien más la recorre por primera vez, sin saber que ya lo hizo antes. Nunca fui una persona supersticiosa. Conducir de noche era parte de mi rutina. Soy transportista y suelo hacer viajes largos por todo el país. Pero la noche del 3 de noviembre de 2019 cambió todo. Desde entonces, cada vez que veo una carretera vacía iluminada solo por la luz intermitente de los postes, siento que alguien, o algo, me observa desde el arcén. Eran casi las 2:00 de la madrugada cuando decidí tomar un atajo por la vieja autopista 74. El GPS marcaba tramo en desuso, pero supuse que se refería al mal estado del pavimento. Tenía que llegar antes del amanecer. No había tráfico, solo la línea amarilla partiéndome la vista, y el sonido constante del motor. Tras media hora sin ver una sola luz, apareció una vieja gasolinera al costado del camino. El letrero apenas brillaba, y las bombas parecían de otro tiempo, cubiertas de polvo y óxido. Aún así decidí parar. Cuando bajé del camión, el aire olía a humedad y metal viejo. Dentro de la tienda solo había un hombre, sentado detrás del mostrador, leyendo un periódico amarillento. Su piel parecía pálida, casi gris bajo el fluorescente. «Buenas noches, jefe. ¿Hay señal por aquí?», pregunté. El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos eran opacos, como de vidrio. «No, no hay señal desde hace mucho. ¿Sabe cuánto falta para salir de la 74? «Depende», dijo con una voz seca. «Algunos nunca salen». Sonreí nervioso pensando que era una broma. Pagué por una botella de agua, pero cuando estiré la mano para tomar el cambio noté algo. Sus dedos estaban helados, fríos como el metal. No dije nada. Salí, subí al camión y aceleré, pero mientras me alejaba, vi por el retrovisor que el hombre seguía en la puerta mirándome fijo con una sonrisa que no se movía. La carretera se volvió más estrecha. La niebla cayó tan espesa que parecía humo de fábrica. Apenas distinguía el borde del asfalto. Y entonces lo vi. Un auto volcado en la cuneta. Las luces aún parpadeaban. Frené en seco, bajé con la linterna y me acerqué. Había marcas de derrape y el cristal del parabrisas estaba roto. Dentro, una mujer. El rostro cubierto de sangre seca, los ojos abiertos, pero sin brillo. «¿Está bien?», pregunté, aunque sabía que no respiraba. Fue entonces cuando escuché el sonido. Tap, tap, tap. Como si alguien golpeara el costado del camión. Giré la linterna. Nada, solo la niebla moviéndose lentamente. Cuando volví la mirada al auto, la mujer ya no estaba. El asiento estaba vacío. Solo quedaba el cinturón de seguridad todavía abrochado. Corrí al camión. Arranqué y pisé el acelerador sin mirar atrás. La radio, que había estado muda todo el viaje, se encendió sola. Una voz femenina, distorsionada, susurró entre la estática. «¿Me llevas?». Golpeé el tablero intentando apagarla, pero el sonido venía de todas partes. Del estéreo, de la caja de carga, incluso del asiento trasero. El espejo retrovisor tembló, y detrás de mí por un segundo juraría que vi su reflejo, la mujer del auto pálida, con los ojos vacíos, sonriendo. Apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. «No es real, no es real», me repetía. Pero entonces una mano fría se posó en mi hombro, y una voz justo detrás de mi oído susurró: «Gracias por no dejarme sola». El camión se desvió y casi pierdo el control. Cuando recuperé el equilibrio, el asiento del copiloto estaba vacío. Solo quedaba una marca de humedad, como si alguien hubiera estado sentada ahí. Minutos después vi algo imposible. La misma gasolinera exactamente igual. El letrero. El coche oxidado en la entrada. El mismo neón parpadeante. Entré para pedir ayuda. El mismo hombre estaba detrás del mostrador, solo que esta vez, el periódico que leía tenía mi foto en la portada. Conductor desaparecido en la autopista 74. Camión encontrado vacío en el kilómetro 31. Me quedé paralizado. Él levantó la vista y sonrió. «Te dije que algunos nunca salen». Detrás de mí la campanita de la puerta sonó. Giré y allí estaba ella, la mujer del auto, con el rostro destrozado, sonriendo bajo la luz mortecina. «Gracias por traerme de vuelta», susurró. La luz se apagó. 5. Epílogo. A la mañana siguiente la policía encontró mi camión detenido frente a una gasolinera abandonada,
una que lleva cerrada desde 1983. Dentro no había nadie, solo un periódico amarillento sobre el mostrador con una noticia vieja. Mujer muere en accidente automovilístico en la Ruta 74. Se reporta aparición de su espíritu a conductores durante las noches nubladas. A veces, quienes pasan por la zona aseguran ver dos siluetas dentro de un camión detenido frente a la estación. Un conductor con la mirada vacía y una mujer que sonríe desde el asiento del copiloto. Y si te atreves a pasar por la autopista 74 a las 2:13 de la madrugada, no te detengas si ves una gasolinera vieja iluminada en la distancia, porque si lo haces, podrías convertirte en el próximo cliente.